Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero invitar a escuchar la palabra de Dios que nos fortalece y nos reconforta. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esta es la palabra hermosa que viene de nuestro Dios, que nos ama, nos consuela y nos fortalece mediante ella. Quizás uno de los elementos más esenciales del cristianismo, del discipulado de Jesús, es la capacidad que tiene Dios de transformar el carácter y la vida entera de las personas. Dios convierte el corazón. Dios transforma los afectos. Dios, por su amor y por su ternura, es capaz de dar vida a lo que estaba muerto y de transformar nuestro corazón endurecido como la piedra a uno blando y viviente, palpitante, de carne y de naturaleza vivificada. ¿Por qué digo esto? Porque en esta escena vemos un claro ejemplo del poder transformador del Evangelio, del poder transformador, del cambio en cuestiones tremendamente concretas de Dios en la vida de una persona. Seguramente usted está pensando que me refiero al cojo. Claro, imagínense, pareciera que él es el protagonista de todo esto. Un hombre que pedía limosna y que de un momento a otro, por la acción divina, empieza a ponerse de pie, y no solamente a ponerse de pie, sino que a saltar y a dar vítores, alabanzas a Dios. Un hombre que es sacado de su situación de marginalidad y es introducido a la dignidad de los hombres de pie, celebrando el culto dentro del templo y ya no en la orilla de la puerta, ahí donde pedía limosna. Uno podría hablar, y de hecho se ha hablado mucho, acerca de este milagro transformador
de la vida de esta persona. Pero me quiero centrar más bien en otra persona. Me refiero a Simón Pedro. Usted sabe de que Simón Pedro era tremendamente rudo. Era una persona que estaba acostumbrada a relacionarse desde la orilla de la rudeza, incluso desde la violencia. Era una persona tremendamente temperamental, que no dudó en ser el primero en decir de que no iba a traicionar al maestro. Y sin embargo, en el momento en que le preguntan si él andaba junto con Jesús, él lo hace negando con su boca 3 veces esa relación. Vemos que es un hombre que habla desde el ánimo, desde la guata, y dice y hace cosas muy desde el temperamento rudo propio de su oficio de pescador. ¿Se acuerda usted en el huerto de los olivos lo que él hace? Cuando ve que vienen a buscar a su maestro, él saca un cuchillo que no lo llevaba de forma azarosa, era algo habitual en su portar. Saca este cuchillo y le corta la oreja a este siervo que venía a aprender a Jesús. Es obvio de que su intención primera no era la de cortarle la oreja, era de matarlo. Y este hombre se corrió seguramente, hizo un movimiento y salvó su vida perdiendo su oreja. El Señor lo sana con posterioridad. Pero el punto es que Pedro es tremendamente rústico, poco sofisticado, casi atarantado, violento. Y después de Pentecostés, después de esta obra impresionante, configuradora de este nuevo rostro de los discípulos, y que le da una identidad y un propósito nuevo a la iglesia, vemos de que este Pedro ha cambiado de la noche al día. Es otra persona. Su carácter ya no es el mismo. Es capaz de extender la mano y sin ningún otro precedente decir palabras que eran inimaginables. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Oiga, póngase en el lugar, vea la escena. Es impresionante. Este rudo pescador convertido en taumaturgo, en hacedor de milagros. Es impresionante cómo Dios transformó a este hombre. A continuación, lo tenemos haciendo un discurso, un sermón, con un hilo argumentativo perfecto. ¿Se da cuenta? Jesús, cuando entra en la vida de una persona, cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, ¿qué hace? Convierte el carácter. Los deseos, las tendencias, los apetitos cambian. Podemos decir que la personalidad
de Pedro fue totalmente transformada, porque nadie puede conocer a Jesús y seguir siendo el mismo. Por lo tanto, nuestros hábitos, nuestro carácter, nuestra forma de relacionarnos, nuestra capacidad de hacer el bien y evitar hacer el mal, es un signo preclaro de la relación que tenemos con el Señor. Uno podría hablar de un sinnúmero de personas en la Biblia o en la historia de la Iglesia que tuvieron esa experiencia. Se me viene a la mente dos casos. Primero, Juan Calvino. Juan Calvino podemos definirlo, sobre todo en sus primeros años, como un intelectual, casi un misántropo, alguien que rehúye el contacto con las personas. ¿Cuál era su proyecto después de que conoció el Evangelio? Dedicarse a escribir, estar de alguna forma separado de las necesidades materiales, contingentes, del roce con las personas, para estar dedicado en exclusiva al mundo de las ideas. Pero cuando un hermano lo conmina, lo exhorta hasta con violencia a que descarte ese proyecto y que se entregue a la misión, al pastoreo, algo cambia y se transforma en él. De tal forma de que este hombre, que tenía como vocación, debido a su biografía o una vida muy íntima y centrada únicamente en las ideas, se vuelque a no solo la predicación, sino que la enseñanza personalizada con gente de carne y hueso ahí mismo. Eso es sorprendente. El carácter de Juan Calvino transformado. No digo que queden restos de su vocación primera en su ejercicio pastoral. Ciertamente lo siguió teniendo esta vocación intelectual y de escritura y de sistematización de la Biblia. Por supuesto la siguió teniendo, pero ya abierta a esta otra llamada que recibiera del Señor a través de un hermano. Dios transforma el carácter. Dios cambia la disposición de nuestro ánimo, incluso nuestras características que pensábamos que eran irrenunciables e intransformables. Otro ejemplo, un tocayo de Calvino, Juan Wesley, un hombre muy apegado a las formas de la liturgia y con el deseo de poder en su vida pastoral transmitir una forma distinta de relacionarse con el Señor, sobre todo a partir de la lectura de la palabra y la celebración de los sacramentos. Con proyectos personales, entre ellos un noviazgo, una nueva iglesia, la misión en Georgia, en Estados Unidos, él era inglés. Entonces imagínense, todo un proyecto enfocado a este pastoreo con una idea y una filosofía pastoral súper específica, transmitir algo que él había tenido del Club Santo, que es esta pequeña comunidad que estudiaba y oraba la palabra, visitaba cárceles, etc. Transmitir esa visión a esta vida parroquial en Georgia. ¿Qué pasó? Ni se casó con la mujer que pensaba casarse, y su proyecto pastoral fue un rotundo fracaso porque a la gente no le gustó. Y él tiene que volver
con la cola entre las piernas a Inglaterra. Fracaso total, absoluto. Pero Dios se vale de ese fracaso para confrontarlo a partir de la experiencia de otros hermanos cristianos que venían en el barco de vuelta. Una tormenta, y le confrontan ante su miedo. Bueno, si tú te mueres, ¿acaso no crees que ya eres salvo? Y ahí John Wesley se replantea su relación con Dios, hasta que tiene esta experiencia muy profunda, que se conoce por la calle, de la experiencia de Aldersgate, en donde él, al escuchar la lectura del prólogo a la carta a los romanos, él siente que su corazón, que su pecho arde. Y hay un antes y un después de un tipo ritualista, muy apegado a tradiciones y formas, muy estructurado, etc., es paulatinamente transformado al predicador ardiente que sale del templo y va en búsqueda de las personas en situaciones más complejas. Entonces, cuando vemos la transformación del carácter de una persona, cuando una persona tendía a ser un misántropo y Dios lo hace un pastor, cuando vemos que una persona era súper estructurada y tenía muchas ideas en la cabeza, pero poco contenido espiritual en el corazón, cuando vemos este paso transformante de Dios en la vida de las personas, en Simón Pedro, en Juan Calvino, en John Wesley, ojalá que en ti, ojalá que en mí, estamos viendo el rostro del Dios vivo. Porque un Dios que no transforma la vida de una persona no es un Dios, es un ídolo. O lo que es peor, cuando tú crees relacionarte con el Dios de la Biblia, pero que tu vida no es transformada, puede ser que tú tengas un tremendo ídolo en la cabeza, que es tu propia autoimagen de cristiano, sin serlo. ¿Sabe qué? Yo creo que hoy día estamos viviendo un tiempo privilegiado. ¿En qué sentido? Hoy día estamos en el gimnasio de la vida cotidiana. Estamos en la casa. Estamos con personas que nos rodean todo el día. Estamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Y es ahí en donde se ve y donde sale a relucir lo que somos auténticamente. En la casa uno anda en pijamas, por decirlo de alguna forma coloquial. ¿Qué quiero decir con eso? De que uno en la casa se comporta como es. No tiene que fingir. Y es justamente por eso de que el que estemos hoy día en nuestras casas confrontados por la palabra luminosa de Dios, que esta es una muy buena oportunidad para permitir de que el Señor trabaje con nuestro carácter. Te quiero dar 2 consejos. Primero, no te estanques. ¿Qué quiero decir con eso? Lo peor que puede decir una persona es que yo soy así, como inmovilizando su realidad a una foto, que normalmente es una idea nomás, no es la realidad. Entonces, como primera cosa, no creas de que tu existencia es estática, sino que ábrete a la posibilidad de que Dios obre en ti, transformándote, cambiándote.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, te invito a que escuches. Fíjate, en los dos casos de la historia de la iglesia que mencioné, Juan Calvino escuchó al hermano que lo exhortaba a salir de la comodidad de sus libros e ir hacia las personas. Y en segundo lugar, vemos como John Wesley resulta interpelado por este hermano cristiano moravo que venía con él en el barco. Tanto Juan Calvino como John Wesley abrieron su oído a lo que otros le decían. Y fíjate, ¿quién acusa tus defectos hoy día? No son las personas que tú más amas, no son tus hijos, no son tus padres, no es tu esposa, no es tu esposo. Ellos, desde el amor, son muy honestos contigo, son muy honestos conmigo. Entonces, lo que tú debes hacer como discípulo, discípula de Jesús, es poner atención a los defectos que ellos están acusando en tu vida. Y como tercer paso, una vez que tú ya has hecho estos dos, de no creer de que tú ya eres modelo terminado, primero, y segundo, estar abierto a lo que otros te dicen. El tercer paso es que tú dispongas tu voluntad redimida, comprada por la sangre de Cristo y liberada solo por su gracia, que dispongas tu voluntad, que por la obra del Espíritu Santo es hecha capaz de obedecer gozosa y alegremente los mandamientos de Dios, que pongas esta voluntad liberada en diálogo constante con el Espíritu Santo. Y que en ese diálogo tú seas liberado de las cadenas torpes de tu carácter. ¿Te das cuenta? En el mayo del 68, en las protestas de los estudiantes en París, una de las cosas poéticas que se hicieron fue hacer muchos rayados en las paredes. Hay varios famosos, pero uno que me gusta mucho es el siguiente: pensamiento que se estanca, pensamiento que se pudre. Parafraseémoslo, digámoslo con otras palabras: cristiano que se estanca en la idolatría de su identidad que él ha forjado durante mucho tiempo, el yo soy así, cristiano que se estanca en eso, es cristiano que no se santifica. Y por lo tanto, deja de darle la gloria a Dios. Entonces, la invitación, querido hermano, querida hermana, es que tú, es que yo, igual como fue con Simón Pedro, seamos transformados hasta el tuétano de lo que somos, para que podamos ser usados para los milagros que Dios quiere hacer. Dios no va a sacar de la marginalidad a este cojo de nacimiento, sin ti y sin mí, pero contigo y conmigo transformados desde la raíz de lo que somos, en lo que somos y las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos. ¿Quieres ser
una herramienta en las manos de Dios? Te invito a orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Padre de bondad, queremos alabarte, queremos bendecirte, porque tú, Señor, nos has llamado de muerte a vida. Y quieres, Señor, que esta vida sea para la gloria tuya y para la alegría de nuestros hermanos. Señor, tú nos conoces, tú sabes lo que somos, tú conoces nuestro pecado, conoces nuestras debilidades, nuestras fallas de carácter. Te suplicamos, Señor, de que tú seas enviando a nuestra vida la presencia transformadora de tu Espíritu Santo para que podamos colaborar con ella, con nuestra libertad que tú has ganado, entregando a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Alienta, Señor, nuestra libertad para que, sometida a la influencia transformadora del Espíritu Santo, pueda hacer cambios concretos en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, transforma nuestros caracteres, danos mayor madurez para hacer el bien y evitar el pecado. Danos una mayor madurez. Ayúdanos a crecer, Señor, día tras día. Aquí, en nuestras casas, con nuestras familias, con la gente que amamos, con la gente que nos ama y nos dice la verdad de lo que somos. Ayúdanos, Padre. Te suplicamos esto, en el nombre y por los méritos suficientes de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Él nos ayude cada día con su palabra.